Desechado por los hombres, mas no por Dios. Desechado. Desechado por los hombres, mas no por Dios. Es el tema que vamos a compartir en este hermoso video. Mi nombre es Alejandro Ortiz y somos Vidas Transformadas. La historia de Mefiboset es una historia maravillosa, y aunque las intenciones de la nodriza eran buenas para ayudar a Mefiboset, ella lo dejó caer. Mefiboset se sentía desterrado, tuvo que irse, tuvo que sentirse quizás desechado y crecer en medio de la adversidad. Había algo, y es que había un llamado dentro de él. Era linaje real. Por ende había algo que todavía no había llegado a su vida, y era el cumplimiento de su asignación. Dios siempre nos va a ayudar a llevar a cabo, y Él hará lo que tenga que hacer en nosotros para alinearnos a esa asignación. Mefiboset quedó lisiado, pero no muerto. Mefiboset quedó con su corazón herido, pero aún latiendo. Mefiboset, que significa aquel que se avergüenza de sí mismo, se sentía avergonzado por su condición. Pero Dios, que ve tu imposibilidad y la convierte en posibilidad, va a orar en nosotros. Él se consideraba menos, pues así lo hicieron sentir siempre, pues vivía en Lodebar. Pero cuando alguien porta presencia de Dios en su vida, cuando Dios nos ha mirado con su gracia, Él moverá a misericordia personas para levantarnos. Estaba el rey David, quien por cumplimiento a su pacto con Jonatán, el papá de Mefiboset, sería movido a misericordia para que se cumpliera lo que estaba sobre la vida de Mefiboset. Y así, escúchame bien, Dios hará con nosotros. Él cumple sus promesas. Quizás el hombre te ha desechado, pero Dios no te va a desechar a ti, porque Dios sigue obrando a nuestro favor y buscando la forma de conectar contigo, porque los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Los hombres nos pueden desechar, y eso solo muestra lo que quizás pasó con nuestro amado Señor Jesucristo, quien fue humillado hasta los sumos y desechado por los hombres, pero era necesario que eso aconteciera para que se cumpliera el propósito y la voluntad de Dios sobre su vida. Hay un problema muy grande, y es que el sentirte desechado por los hombres forma una pared divisoria entre las personas y tu llamado. Se llama temor, y es esa sensación de desconfianza y de impotencia de ver cómo los que un día te apoyaron y quisieron tu bien terminan arrojándote al suelo, porque quizás sientes que menguaste, que no eres digno, que ya lo perdiste todo, que ellos lo pueden hacer mejor quizás que tú, y muchas cosas más como estas podemos llegar a sentir en este momento. Pero eso simplemente es muestra de que se sienten inferiores y que tu potencial les incomoda. No les conviene que te levantes, porque entonces se sentirán amenazados por lo que portas de parte de Dios, y eso muestra las intenciones incorrectas de sus corazones. La nodriza lo dejó caer, pero más que eso fue que ella simplemente tenía una buena intención, pero lo dejó caer. Y asimismo pasa en nuestras vidas. ¿Entiende lo que te digo? A veces nos dejan caer para nunca más levantarnos.
pero Dios usó a esta situación que estaba pasando Mefiboset para salvarle la vida, y aunque siguió cojeando, pero siguió, y aunque siguió herido, pero siguió, arrastrado, pero siguió. Dios quiere hablar a tu corazón este día para que entiendas que no estás solo o sola. Él está contigo. Dios usará a un Sibas a tu favor, que conoce tu pasado en el palacio, que conoce tu llamado, que conoce tu situación, para ayudarte a avanzar y a salir de esta circunstancia dolorosa. A ese Sibas Él lo hará hablar a tu favor. Él lo guiará y lo llevará hasta donde ti, porque es tiempo de levantarte. Es tiempo de encaminarte hacia el palacio y hacia la victoria. David llega donde Mefiboset, y Mefiboset habla de sí mismo y dice: ¿vienes a ayudar a un perro muerto como yo? Y David le dice quizás: no temas, levántate, porque el que viene de parte de Dios viene con vendas, viene con medicinas, viene con palabra y con consuelo, viene con lo que tú y yo necesitamos, con la fórmula de Dios para sanarnos, porque Dios sigue creyendo en ti. Quizás las personas no, pero Dios sigue creyendo en ti. Y el problema es que si Dios determina algo, ¿quién lo hará cambiar de opinión? Dice Job: nadie. Me imagino quizás a Mefiboset sucio, en sus pies quizás, de arrastrarse, sentirse caído, desechado, viendo a David en su esplendor de rey. Y David le dice esto: todo te será devuelto, porque el que porta algo de Dios, ni el diablo puede detenerlo. Y si hay alguien que puede detener el plan de Dios para nuestras vidas, somos nosotros mismos. Antes de que David fuera rey, fue desechado. Y en 1 Samuel capítulo 22 se encuentra la cueva de Adulam, que significa refugio, lugar cerrado, apartado y sellado. Y es tremendo porque es que Dios lo forma en secreto para que la manifestación fuera pública. Y ahí es donde vinieron a ver los desechados, los afligidos, los endeudados y todos aquellos que se reunieron con David en la cueva de Adulam. Dios quiere tenernos apartados para que nosotros podamos tener una intimidad con Él, donde la gente quizás crea que nosotros no existimos, quizás ya no estamos, quizás estamos perdidos, pero lo que realmente pasa es que Dios nos está preparando y nos está formando para traer a esa gente que va a estar a nuestro alrededor con ese mismo dolor, quebrados en el suelo, heridos, afligidos, para que juntos podamos vencer, para que juntos podamos salir de cualquier situación y podamos estar donde Dios quiere que estemos. David, antes de levantar a Mefiboset, fue levantado por otros que estaban caídos, que creyeron en él para llegar al propósito de Dios para sus vidas. Fue tanto lo que Dios hizo con David que él mismo lo sacó y los levantó de detrás de las ovejas, cuando quizás su mismo padre y sus hermanos quizás no lo tenían en cuenta. Dios usó a Samuel para levantarlo. Después David fue usado por Dios para levantar a los que estaban en la cueva de Adulam afligidos, y después Dios usó a David para levantar a Mefiboset, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, Dios quiere usar nuestra vida para levantar a muchos más, a muchas generaciones que están caídas. Y esto es sorprendente porque cuando entendemos esta palabra, comprenderemos que no en vano despreciaron a Jesús. No en vano lo desecharon, y no en vano fue molido y herido por nuestras rebeliones. No en vano fue escupido, y no en vano fue la burla que tuvo. No en vano le dio sed, y no en vano él bebió vinagre. Y los clavos que sobre su cabeza le pusieron tampoco fueron en vano, sino que todo era con un plan y un propósito: el ir a la cruz y hacerse maldición por nosotros. Todo tenía un sentido, y era nuestra liberación. Todo tenía un sentido, y era nuestro levantamiento, nuestra restitución, nuestra salvación, porque el que ama levanta, porque el que ama es sensible, y porque Dios no dejará para siempre caído al justo. Esta palabra es una palabra hermosa que Dios ha puesto en mi corazón y que hoy quiero poner en tu vida para que tú puedas entender que el hombre puede desecharnos, pero Dios sigue creyendo en nosotros. Dios sigue impulsando tu vida hacia la meta. No te detengas.